acta de la sesión 16ª ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 17ª ordinaria se pone a disposición de los señores diputados y diputadas. Cuenta. El señor secretario da la lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un proyecto de ley de origen en moción de los diputados señores Baltolu, Alessandri, Carter, Díaz, Moreira, Ramírez, Rocaful y Saldívar, y de las diputadas señoras Amari y Troncoso, que modifica la ley 20.422, que establece normas de igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad para garantizar el traslado adecuado en los medios de transporte ferroviario de quienes presentan problemas de movilidad. Boletín número 12.074-31. En segundo lugar, otro proyecto de ley también de origen en moción de los diputados señores Lavín, Bobadilla, Cort, Macaya, Melero, Moreira, Noman, Norambuena, Sangüesa y Urrutia, Don Osvaldo, que modifica también la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad para incorporar el principio de trato preferente. Este es el boletín 12.089-31. En tercer lugar, un correo electrónico de don Marcos Barraza, ex ministro de Desarrollo Social, mediante el cual agradece la invitación formulada para la presente sesión, pero agrega que por razones de orden laboral le es imposible asistir y reitera, digamos, su disposición para concurrir en otra oportunidad. En cuarto lugar, un mail de la jefa de comunicaciones de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, mediante el cual hace llegar también las excusas de la defensora de los derechos de la niñez, ya que se encontrará en una actividad con UNICEF que es de carácter impostergable. Sin embargo, en su representación asistirán, y están aquí presentes, señora Valesca Abusada y Catalina Bacareza. Y en quinto lugar, un mail de la secretaria de la Dirección de la Fundación de las Familias, mediante el cual hace llegar las excusas de su directora ejecutiva debido a compromisos contraídos con anterioridad e imposibles de poder cancelar. E informa que en su representación asisten la subdirectora ejecutiva, señora Bernardita Prado, el coordinador nacional del Programa de Desarrollo Familiar, señor Nicolás del Piano, la encargada de Recursos Humanos, señora Constancia Irarrázaval, y la periodista, señora Jazmín Jalili. Esa es la cuenta. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Muy bien. No, estoy pensando que Moreira el Bueno presentó un proyecto con usted. Presentó dos proyectos. Es Moreira el Bueno. Está bien. Bien. Por la presente sesión tenemos por objeto continuar la discusión del proyecto que crea el Ministerio de la Familia y Desarrollo Social. Y en esta ocasión nos acompañan en representación de la Defensora Nacional de los Derechos de la Niñez, Valesca y Catalina. Muy bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. La idea es que ustedes pongan a que estime conveniente, es decir, en este caso Catalina quiere complementar, porque me da la impresión que va a intervenir usted, Valesca, primero, y si sí, Valentina quiere complementar, nos pide la palabra y lo hacen. Así que, Valesca, tiene usted la palabra. Gracias. Encendido. Sí, gracias, señor presidente, por su intermedio, cierto, reiterar las excusas de la defensora de la niñez. Efectivamente, ella había comprometido previamente una actividad en terreno en UNICEF, pero además está ahora en terreno en la situación de Quintero, que ya es conocida públicamente para efectos de determinar cuál es la afectación, cierto, de los niños y adolescentes que allí habitan en relación a la situación medioambiental que está ocurriendo. Sin perjuicio de ello, me gustaría señalar y agradecer por su intermedio, señor presidente, a la honorable comisión, toda vez que para la Defensoría de los Derechos de la Niñez es sumamente relevante, cierto, esta invitación para poder exponer nuestro punto de vista institucional respecto al proyecto de ley que crea el Ministerio de la Familia y Desarrollo Social, en atención a que lo consideramos una medida relevante para poder proteger de manera integral a los niños y adolescentes de nuestro país. En este sentido, entonces, y para efectos de orden, me gustaría señalarles que la estructura y el orden de la presentación se basará primero en realizar unas consideraciones generales aplicables a todo el proyecto de ley, para luego entrar a algunas consideraciones de fondo pequeñas y breves en atención a los minutos que se nos ha concedido para la intervención. Entonces,
Tenemos un problema con la presentación, parece. Ahí sí. No sé si se ve, parece que no. ¿Nosotros? Ahí, sí, ya, la presentación. Un poco. Bueno, en relación a las consideraciones generales aplicables a todo el proyecto de ley, en primer lugar, y en aplicación al principio fundamental, ¿cierto?, que consagra la Convención de los Derechos del Niño de interés superior, es que nos es sumamente importante hacer y poner el pie, ¿cierto?, o el hincapié en que al momento de legislar estas materias se tiene que tener en consideración la importancia que reviste la familia en la protección de los derechos de todo niño y adolescente, esto desde el punto de vista internacional. Así, el derecho internacional de los derechos humanos, compuesto no solo por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, sino que además por todas las interpretaciones que han dado los órganos internacionales validados, ¿cierto?, internacionalmente para interpretar estos tratados a través de informes, recomendaciones, etcétera, observaciones también, han establecido el rol y a la familia como un núcleo central de protección de los derechos de la niñez, otorgándole un rol preponderante, ¿cierto?, a este núcleo central para la protección en relación a la crianza y cuidado de todo niño y adolescente, en el entendido, por supuesto, que es el espacio natural de crecimiento y desarrollo de los niños. Y es ahí entonces donde surge la obligación internacional de los Estados de darles protección y fortalecer a la familia, pero no solo en el Estado, sino que además en precisamente la sociedad toda. En este sentido, entonces, es que desde la Defensoría de la Niñez valoramos el hecho que se concrete esta obligación internacional de los Estados a través de un ministerio específico en relación al deber, ¿cierto?, que tienen los Estados de propiciar y propender a las familias de modo tal o el rol familiar más bien, de modo tal de poder ayudarlos en relación al cumplimiento de sus responsabilidades parentales en miras a la protección de los derechos del niño. Y así como también esto, y entendemos desde la Defensoría de la Niñez que ese es y debe ser el foco no solo de esta tramitación legislativa, sino que además del ejercicio futuro de las funciones y atribuciones del Ministerio de Desarrollo Social, futuro Ministerio de la Familia y Desarrollo Social. En este sentido, además, señalar que valoramos también no solo que se concrete la obligación internacional a través de un ministerio en específico, sino que precisamente sea el Ministerio de Desarrollo Social, en el entendido que, además de la existencia dentro de otros factores de vulnerabilidad, la pobreza y la ausencia de medios que afecta a algunas familias para hacerse cargo, ¿cierto?, del bienestar y la crianza de todos sus miembros, pero además y en particular de los niños y adolescentes que la componen, genera o puede generar deficiencias y vulneraciones gravísimas y muchas veces irreversibles en los niños, niñas y adolescentes, pero también en sus derechos. Eso es lo que ha ocurrido en Chile, ¿cierto? Y así es como lo ha constatado el informe de Naciones Unidas, que fue de público conocimiento desde el 30 de julio del presente año, en que el Comité de Derechos del Niño no solo establece, ¿cierto?, que el Estado de Chile ha violado sistemáticamente los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, sino que además en este informe la relevancia que tiene es que constata que una de las causales principales de internación de los niños, niñas y adolescentes en los centros residenciales es precisamente la pobreza y la falta de medios. En este sentido, entonces, y en este punto, la Defensoría de la Niñez es tajante, la pobreza y la ausencia de medios no pueden en ningún caso ser causa suficiente o justificación suficiente, más bien dicho, para privar y separar al niño y adolescente de su ambiente familiar, pero también tampoco puede ser causal suficiente para privarlo, ¿cierto?, de su derecho a vivir en familia. Ay, me adelanté mucho. Vaya bien, nomás. Ahí. Bueno, y en ese sentido, entonces, es que lamentamos desde la Defensoría de los Derechos de la Niñez la ausencia de esta visión en el proyecto de ley, en el sentido que es importante para la protección integral de la niñez tener presente que el Estado no solo tiene que intervenir, ¿cierto?, cuando las vulneraciones ya se han producido, que es lo que históricamente ha ocurrido, cuando ya se han producido los abandonos, negligencias de los progenitores o quienes tienen a los niños a su cuidado, o bien cuando ya se han dado situaciones de violencia en el ámbito familiar, es que el Estado históricamente ha intervenido, y así lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no solo para el caso de Chile,
sino que además para el caso o otros casos a nivel regional. La política pública en protección integral de la infancia dice relación a relevar también el rol preventivo que tiene el Estado en estas materias a través del fortalecimiento de la familia para otorgarle las herramientas, como ya señalé, pertinentes, ¿cierto?, para que puedan ejercer su responsabilidad parental en miras a la protección de los derechos del niño, niña y adolescente y, por ende, a la protección de todos sus derechos también. Como señalé previamente, la ausencia de esta visión la lamentamos en el mensaje, no solo porque no esté presente en el mensaje, sino que además porque esto implica la ausencia en su contenido de fondo. Y esto también denota, ¿cierto?, una omisión de tener como consideración primordial en todas las medidas que adopte el Estado, de conformidad señala el artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño, tener como consideración primordial su interés superior. Y en esto entonces también se ausenta debido a que no se considera este rol preventivo del Estado en estas materias, como pasaré a explicar a continuación en relación a el contenido de fondo del proyecto. Ahora bien, en relación a la revisión del articulado en particular, por temas de tiempo, en esta instancia solo me voy a dedicar, ¿cierto?, a observar dos puntos fundamentales para nosotros respecto al proyecto de ley. Uno dice relación al concepto de familia, que se agrega o se pretende agregar, ¿cierto?, en el numeral 1 del artículo 2 de la ley 20.530, y en segundo lugar nos vamos a enfocar a hacer algunas observaciones respecto a la facultad nueva que se le otorgaría al Ministerio de Desarrollo Social a través de la letra X del artículo 3 de la ley 20.530. Entonces, en relación al primero de ellos, el concepto de la familia, nos gustaría relevar, ¿cierto?, que la Defensoría de la Niñez valora que se haya incorporado un concepto definido en términos amplios, esto en cumplimiento de la mayoría de los estándares internacionales en la materia. Valga recordar acá que ya los organismos internacionales se han pronunciado respecto al reconocimiento de la familia, instando a los estados a reconocer en su sentido más amplio, en su más amplio espectro. ¿Para qué? Para poder dar protección a todo niño, niña y adolescente que forme parte de esas familias y el reconocimiento, por cierto, de los vínculos afectivos diversos que existen y en respeto a la identidad de género y a la orientación sexual, pero también porque, como dije anteriormente, reconocer la familia en sentido amplio permite también reconocer a todos los niños, niñas y adolescentes que forman parte de esa familia. Y esto ya lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Talarrifo versus el Estado de Chile, así como también en su opinión consultiva número 17, y el Comité de Derechos del Niño en su observación general número 14. Instan a los estados a definir en todas sus o en las diversas jurisdicciones de manera amplia el concepto de familia para darle protección a sus miembros, pero en particular a los niños, niñas y adolescentes de que forman parte. En este sentido, entonces, es que desde la Defensoría de los Derechos de la Niñez lamentamos que o manifestamos ciertas preocupaciones en torno al concepto. En primer lugar, en lo que dice relación a la generalidad en su aplicación, tal y como señala el mensaje presidencial y el artículo 2 de la ley 20.530, donde se incorporaría esta definición. Nos gustaría, por la oportunidad que esto significa, no solo que esta definición o este concepto fuera para efectos de esta ley, sino que fuera para el ordenamiento jurídico en su conjunto. Esto por no solo lo que ya señalé respecto a los organismos internacionales, sino que por la oportunidad que significa y por la concordancia normativa que debe existir en todo nuestro ordenamiento jurídico, principio básico, ¿cierto?, de la hermenéutica, sobre todo considerando la tramitación de otros proyectos de ley con los que tiene relación. Sin ir más lejos, el día de ayer también tuvimos la oportunidad de participar en la Comisión de Constitución, en la cual se está discutiendo el proyecto de ley que crea o que busca crear el nuevo Servicio de Protección de la Niñez. Surgieron muchísimas dudas respecto a qué se va a entender por familia y qué se va a entender también por enfoque familiar, cosas o conceptos, ¿cierto?, que define esta ley. Por eso es tan importante que pudiese ser de aplicación general. Pero en segundo lugar también una segunda observación respecto al concepto es que, como enuncié primeramente, la ausencia en el mensaje presidencial del interés superior del niño y de las consideraciones, ¿cierto?, y obligaciones respecto a la Convención de Derechos del Niño tuvo incidencias e implicancias prácticas en el contenido de fondo de algunos conceptos, como ocurre en el concepto de familia. La familia en este proyecto de ley es definido como núcleo fundamental de la sociedad, olvidando, ¿cierto?, mencionar que es el espacio natural
de desarrollo y crecimiento y de todos sus miembros, pero particularmente de los niños, niños y adolescentes, mención expresa, ¿cierto?, o términos expresos, literales que ocupa el preámbulo de la Convención sobre Derechos del Niño. Nos gustaría entonces, en miras a no solo nuestro mandato legal, sino que en miras a favorecer el cumplimiento de las obligaciones internacionales que ha adquirido el Estado en su conjunto al ratificar esta convención, que eventualmente este proyecto se enriquezca en la discusión parlamentaria y se puedan incorporar estos conceptos, no solo en protección de los derechos del niño, sino que, y esto es muy importante, relevando el rol preventivo que tiene el Estado en la protección de la infancia. Solemos asimilar, ¿cierto?, que el Estado, que bien lo hace, tiene un rol principalmente o a posteriori, más bien. Es decir, cuando se produce el abandono, cuando se produce la vulneración, el Estado interviene y ¿qué hace? Separa al niño y adolescente de sus familias, efectivamente, para darle la protección de vida, ¿cierto?, y protección claramente de sus derechos, pero se olvida de este rol preventivo del fortalecimiento de la familia, que es sumamente importante porque así se disminuye también el nivel de institucionalización grave que tenemos en nuestro país y que ya ha sido señalado el Comité de Derechos del Niño al respecto. Y por último, o más bien antes de terminar, algo puntual también en lo que queremos hacer presente en esta instancia respecto a la facultad que se le otorga al Ministerio de Desarrollo Social en miras al fortalecimiento de la familia. Una facultad que se incorpora o se incorporaría eventualmente a en la letra X del artículo 3 de la Ley 20.530. En este sentido, o en relación a esta facultad, si bien valoramos que la facultad sea compartida por las 3 subsecretarías, esto en atención a que el proyecto de ley, o según el proyecto de ley, la letra X se incorporaría también al artículo 5, 6 y 6 bis de la ley 20.530, es decir, como ejercicio de funciones de las 3 subsecretarías de que depende el Ministerio de Desarrollo Social, sin perjuicio de lo cual y esto lo valoramos también por el hecho de la necesidad de la intersectorialidad que deben existir en la aplicación de políticas públicas, también así lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Empero nos preocupa que no exista un organismo único coordinador respecto a esta política pública. En este sentido, el no establecer claramente un organismo coordinador lo que hace es diluir la responsabilidad del Estado en la generación de política pública y no dejar claramente establecido quién será su ejecutor. Y por ahí entonces es importante también que pudiesen realizarse las indicaciones correspondientes, pero además en relación a la facultad, otra consideración que tenemos es en torno a su contenido. Nuevamente, por la ausencia en el mensaje, da cuenta que, o cómo se contempla esta facultad, que se establece promover promover el fortalecimiento de la familia y el rol que ésta cumple en la sociedad. Y nos olvidamos, ¿cierto?, el rol también que cumple la familia en la protección de los derechos de todo niño, niña y adolescente, estableciendo además una última consulta legítima que tenemos respecto a esta facultad relativa a la falta de concreción de acciones concretas para llevarla a cabo. Efectivamente, se establece que la facultad dice relación con la promoción en el fortalecimiento de la familia. Legítimamente nos preguntamos entonces cómo es que se va a fortalecer a la familia, ¿a través de qué? Acciones, planes, programas, a través de una política pública. Es muy importante dejar esto explicitado, además de un coordinador único, nuevamente y sin miedo a ser reiterativa, ¿cierto?, el rol preventivo que tiene el Estado en estas materias y la necesidad que un ente ejecutor sea quien modele y evalúe constantemente la política pública destinada a estas materias. Esto, muchas gracias. Pero voy a terminar. Solo señalar que entiendo se les ha entregado a todos la minuta consistente en esta presentación, pero además desde la Defensoría de la Niñez nos comprometemos a hacer el envío de un oficio con nuestras observaciones al articulado, ¿cierto? No solo generales, sino que además a todo el resto del fondo del proyecto de ley. Eso. Gracias, Valesca. No sé si usted, Catalina, quiere complementar algo. No es necesario. En todo caso, a ambas, si quieren mandarnos alguna indicación, alguna propuesta de indicación sobre las temáticas que usted ha abordado, no hay ningún inconveniente. Gracias, señor presidente. De hecho, la funcionalidad que vemos del oficio precisamente es no solo poder hacer observaciones generales, sino que además sugerencias en cuanto a la redacción, reiterando, por cierto, la disposición de la Defensoría de la Niñez para tratar estos temas de manera colaborativa. Muy bien, agradecido. Se ofrece la palabra para la intervención de la Defensoría. Señores diputados, ¿alguna consulta? Parece, sí,
Parece que quedaron todos muy satisfechos con su intervención. Diputado Longton, Andrés. Gracias, diputado Jaime. No, súper cortita la pregunta. Tiene que ver con el concepto de familia, porque yo creo que la intención del Ejecutivo fue poner un concepto lo más amplio posible. Obviamente que cuando uno realmente pone conceptos tan amplios y trata de abarcar todo, generalmente deja fuera muchas cosas. Por eso yo siempre he sido la teoría de poner conceptos generalmente más genéricos, cosa de dejar espacio también para la interpretación que sea más amplia. Y en ese sentido no habíamos tenido hasta el día de hoy conceptos definidos de familia. Teníamos el de la ficha de protección social de hogares, que habla de grupo familiar, y la Constitución, que habla del núcleo fundamental. Yo también encuentro que el núcleo fundamental de la sociedad es redundar en un concepto que ya está establecido en la Constitución. Pero, como usted señaló, de que es necesario establecer que este concepto sea extensivo también a otros cuerpos legales, ahí es donde yo tengo la duda si es bueno especificar tanto o dejar un concepto más amplio, sin perjuicio que se pueda también extender a otras leyes, porque hoy día tenemos el concepto de la Constitución que de por sí es amplio. Por lo tanto, la pregunta va a cómo, si se ha interpretado hoy día nuestra legislación de manera limitada al concepto de familia, y si en ese sentido es preferible tener un concepto un poquito más amplio, sin abarcar tanto detalle, para así obviamente no restringir la interpretación del mismo concepto. Y iba a hacer otra pregunta, pero la hago más rato, diputado Jaime. Muy bien. Gracias, diputado Gracias. Andrés. Se agradece. Yo entendí la proposición de ustedes en el sentido de las políticas públicas que se puedan impulsar, ¿no? Con un concepto de familia para ser abordado. Me refiero a la funcionalidad de la familia en las políticas públicas. Así lo entendí yo, para que no se asuste el diputado Andrés, que en todas las normativas jurídicas va a quedar ese concepto de familia, sino solamente cuando haya implementación de políticas públicas, que sea esa la manera de abordar el concepto. Tiene la palabra Valesca. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, nuestra inquietud o preocupación respecto a que el concepto de familia no quedara solo respecto a esta ley, dice relación, o definido solo para efectos de esta ley, dice relación con, como señalé previamente, a la orgánica del ordenamiento jurídico, porque inevitablemente hay otras leyes que se están tramitando hoy en día de protección de la infancia que van a remitirnos a este concepto, como por ejemplo el proyecto de ley que ya señalé relativo a la creación del nuevo servicio de protección de la niñez. Entonces, en ese sentido, más que restringir el concepto de familia, desde la Defensoría, al contrario, valoramos que sea muy amplio en reconocimiento de todas las formas, ¿cierto?, o de vínculos, el reconocimiento de los vínculos afectivos diversos que existen, y en respeto a lo que ya ha señalado la Corte Interamericana y el Comité, como ya señalé, sin perjuicio que igualmente nos gustaría que se incorporara como indicación, y eso efectivamente lo haremos llegar mediante el oficio respectivo, la consideración que es el medio natural de crecimiento y desarrollo de sus miembros, especialmente o en particular de los niños y adolescentes que la componen, podemos incluso hacer una copia textual, ¿cierto?, lo que señala el preámbulo de la Convención de Derechos del Niño, y en ese sentido, claro, esa amplitud va a permitir que en generación de políticas públicas se proteja a todos los miembros integrantes. En cambio, si lo limitamos, como es efectivamente como señala el diputado, la primera vez que se define el concepto de familia, lo podemos limitar para la aplicación de todas las políticas públicas. Nos gustaría incluso que dentro de los otros proyectos se mirara también este concepto, de modo tal que nuestra idea no es que quede restringido, sino que todo lo contrario, que sea lo más amplio posible, y ahí ver alguna fórmula, por ejemplo, en el proyecto de ley que se está discutiendo respecto a la creación del nuevo servicio de la niñez, que se remita a la definición de que va a establecer esta ley respecto a familia, respecto a enfoque familiar, siempre y cuando queden lo más amplia posible, sobre todo respecto a ese proyecto de ley. Por ahí en la discusión en la Comisión de Constitución, de las dudas que surgen respecto a que se va a entender por familia, y entendemos que este debe ser el concepto adecuado por la amplitud de la definición, porque permite proteger a todos los miembros que en ella la componen. No sé si ahí se aclaran las dudas. Gracias, Valesca. ¿Alguna consulta, señor diputado? Siendo así, le agradecemos, Valesca. Perdón, diputado Cosme tiene la palabra. Gracias, presidente.
Más allá que sea más amplio el concepto con respecto a la familia, una de las dudas que me asalta producto de que ustedes quieren un poco ir más directamente a que no se vulneren los derechos de los niños, estamos hablando también de familias constituidas a veces que igual se vulneran los derechos, entonces ¿existe información al respecto de o qué política pública podríamos tener para fiscalizar o evaluar cómo algunos padres, ¿no es cierto?, tienen una actitud de ser responsables frente a respetar los derechos de los niños? Eso, presidente. Gracias, diputado Cosme. ¿Alguna otra consulta? Diputado Esteban, tiene la palabra. Gracias. Bueno, primero agradecerles porque yo creo que han colocado una serie de aseveraciones, algunas interrogantes que nos dejan para construir y poder aportar en la aprobación de esta propuesta, de este proyecto del gobierno. Quizás pedirle más que ahora una consulta, a que fueran construyendo alguna reflexión ustedes en razón a lo que han indicado como característica, concepto, bondad de lo que vamos a entender como familia o lo que todos compartimos como familia, de un espacio natural de crecimiento, de desarrollo, pero que tiene que ver con el ámbito educacional y particularmente con la jornada escolar completa. Quizás nos pareciera que no estuviera tan relacionado con usted, pero me parece que es interesante poder observar si hoy día, después de 20 años, una jornada escolar completa, en donde tenemos la mayor parte de las escuelas de la unidad educativa, casi en algunos casos como guardería infantil, en algunos casos a lo mejor los niños van por comodidad, que los padres y van a estar 10 meses de los 12, si está cumpliendo el objetivo, si acaso no hay un desapego de la familia con los niños, si hoy día estamos nosotros desentendiéndonos de responsabilidad como familia y se las traspasamos directamente a las distintas unidades educativas. ¿Cuál es la opinión respecto? Porque desde el Ministerio de Educación, y que lo conocemos, lo personal lo conozco de bastante cerca, nos manifiestan que depende del proyecto educativo y que efectivamente ahí hay hora de libre disposición para construir un buen plan de estudio, pero eso en la teoría. Pero antes de esta jornada escolar completa, de inicio de la década del 90, muchos de los estudiantes en Chile asistían de las 8 de la mañana, o sea, hasta las 14 horas, 15 horas, y después había espacio para otros instantes, otros momentos con la familia, y hoy día no se da mucho. Entonces, ¿alguna consideración, algunas reflexiones para tenerlo como un antecedente ante lo que estamos construyendo ahora y también otros proyectos que están iniciando? Más que nada eso. Gracias, presidente. Vamos a seguir recogiendo preguntas. Diputado Boris tiene la palabra. En relación a las deficiencias que tiene nuestro sistema, bueno, y también que trae el proyecto en relación a la protección de la niñez, ¿no crees tú de que sería importante tal vez ponerle urgencia al proyecto de ley de garantías de la niñez, que yo creo que es lo fundamental? Pues así éramos partido por eso y se lo propusimos al ministro cuando vino aquí el primer día, la primera reunión de la comisión. Dijo que lo iban a ver a fines de este año o a principios del próximo, me parece. ¿Creen ustedes que es importante eso ahora ya? Eso. Gracias, diputado Boris. ¿Alguna otra consulta? Bien, Valesca, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en relación a la primera de las consultas, ¿cierto?, efectuada por el diputado Cosme, en relación a la familia y la vulneración de los derechos del niño, efectivamente, ¿lo dije bien? ¿No? Muy bien. No pasa que nosotros tenemos un trato más familiar, nos tratamos por el nombre, entonces usted hizo muy bien tratándolo por el nombre y no por el apellido. Lo que pasa es que ellos todavía no se acostumbran, que ese es el estilo de esta comisión, más fraternal, más humano el trato. Claro. Podemos tener diferencias. Sí. Podemos tener diferencias, pero un trato muy fraternal. Claro, a propósito de la discusión, además. Entre hermanos dentro de una familia política. Bueno, en relación a la primera pregunta, relativa a la vulneración, ¿cierto?, de los derechos, cómo se da la vulneración de derechos en familia, efectivamente es que no solo desde la Defensoría de la Niñez, sino que ya hay un diagnóstico importante que se ha venido haciendo por parte del Estado y la sociedad civil, que es sumamente importante la incorporación de la sociedad civil en estas materias de la detección de vulneraciones de derechos y violencia en el ámbito familiar, porque es lo que históricamente se ha venido haciendo por parte del Estado. Además, esperar
más bien que esperar, ¿cierto?, intervenir cuando la vulneración se produce en la separación o separando al niño, niña y adolescente, y ahí es donde vemos el sistema, por ejemplo, Sename, que está en proyecto, hay un proyecto de ley que busca el cambio, ¿cierto?, la modificación de este servicio. Claro, pero para vulneraciones que ya se producen, que pueden ser en el ámbito familiar, la mayoría lo es, o fuera, ¿cierto? En las vulneraciones, las distintas vulneraciones que también la familia se ve afectada y que también son una consideración importante a tener en cuenta para este proyecto de ley. Y por eso es que nosotros entendemos también que el Ministerio de Desarrollo Social sea el que, o el donde radique esta función, en el entendido además de, bueno, que así lo ha señalado el Comité de Derechos del Niño en su observación general número 13, respecto a cuáles son las situaciones de vulneración o las situaciones de vulneración potencial, como dice esta observación, que deben tener en cuenta los estados al momento de no solo legislar estas materias, sino que la creación o generación de política pública. En ese sentido, entonces, que específicamente hay situaciones de vulneración potencial que sean en el entorno de la familia, o sea, no vulneraciones, sino que potenciales situaciones de vulneración que entendemos que desde la nueva atribución del Ministerio es de donde se debería evitar, ¿cierto?, reconocer los factores de riesgos para disminuirlos, disminuir la internación de los niños y proteger su derecho no solo a vivir en familia, sino que los derechos en general de la Convención. Respecto a la reflexión o construcción de reflexión desde el ámbito educacional y si es suficiente o si es necesaria una jornada educacional o escolar completa, en mira, cierto, al proyecto de ley de la familia y el que pueda tener también otros derechos de recreación de la niñez y adolescencia. Efectivamente, nosotros desde la Defensoría de los Derechos de la Niñez, creada recientemente, y a los tres meses que llevamos en instalación y ejecutando en nuestro mandato legal y las acciones que por ley se nos mandatan, hemos hecho un diagnóstico, o estamos haciendo un diagnóstico en el entendido que la política de protección de la infancia, política pública, debe ser integral. Y una de las aristas claramente que se deben adoptar, ¿cierto?, es efectivamente si el sistema educacional actual cumple o no con los fines para los que tiene previsto, tal y como señaló el diputado, pero también qué impacto tiene eventualmente eso en los derechos de nuestra niñez y adolescencia. Y efectivamente nosotros estamos haciendo diagnósticos generales en conjunto con muchos de los órganos del Estado, con otros también estamos en pendiente, ¿cierto?, de poder concretar la reunión, una reunión específica y generación de política pública conjunta, y efectivamente nosotros podemos hacer un análisis que no venimos aún hoy con ese análisis o esa reflexión, pero efectivamente nosotros sí estamos en condiciones de determinar si acaso la jornada escolar completa en conjunto con, obviamente, el Ministerio de Educación, porque eso ya habla de un tema más estructural, ¿cierto?, educacional, pero obviamente que incide en las materias de protección de los niños y del ejercicio o garantía de los otros derechos también reconocidos por la Convención, no solo los de educación. Entonces, efectivamente, sí es una reflexión importante que nosotros podemos hacer, pero obviamente en conjunto también con el Ministerio respectivo. Y por último, respecto al proyecto de ley de garantía de la niñez, efectivamente para nosotros también es urgente ese proyecto de ley. Incluso lo pongo como referencia porque está todo muy conectado. En la sesión de comisión del día de ayer surgían muchas dudas y muchas intenciones, ¿cierto?, propuestas de establecer una serie de garantías a propósito del proyecto de ley que busca crear el nuevo servicio de protección de la niñez. Pero efectivamente esas eran condiciones que están otorgadas a otro proyecto de ley. No por eso no tienen que estar en sintonía, ¿cierto?, y en concordancia este proyecto de ley con el que se discutió ayer y que va a seguir en discusión, y el de garantías, que es fundamental para nosotros también como Defensoría de la Niñez, y poder tener acceso a las indicaciones que entendemos, y así es como se nos ha informado, que serán presentadas a finales de septiembre, a las que todavía no tenemos nosotros ni ustedes, entiendo, acceso, y por eso que efectivamente sí, es urgente y no solo porque nosotros queramos saber desde la Defensoría de la Niñez, sino que es urgente porque hay una obligación internacional que cumplir en estas materias y que ya llevamos 28 años de ratificación de la Convención de Derechos del Niño sin una ley de protección integral, ¿cierto? Entonces, efectivamente, para nosotros también es urgente ese proyecto y esperamos, obviamente, tener las indicaciones respectivas para poder hacer las observaciones correspondientes en su momento también. Muchas gracias, Valesca. ¿Habría alguna otra consulta? Diputado, tiene la palabra.
muy preciso, que hablaba de las indicaciones. Me imagino que ustedes tienen propuestas e indicaciones. Sí. Así es, diputado Entonces, Alejandro. Van sí, a hacer llegar. pero ¿la van a hacer llegar cuándo? ¿Quiere que comprometa No. un plazo o...? Las indicaciones... Sin duda antes, hay muchas que... Ay, perdón. Sin Valesca. duda antes, porque efectivamente hay muchas que ya están trabajadas, porque fueron las que se trabajaron para poder venir a esta comisión y dar la exposición. Hay algunas que están en la minuta que fue presentada a todos los miembros, y esto no debiese extender. Bueno, efectivamente tenemos un periodo largo, ¿cierto?, la próxima semana de feriado, pero inclusive podríamos antes de eso o con posterioridad los jueves, viernes, pero es algo que ya está hecho y que no vamos a dilatar más allá de este mes, incluso esta semana podría ser. Muy bien, Valesca, muchas gracias. Sí, antes de fin de mes. Eso, saber cuál es la fecha de la próxima sesión, si la tuviesen, para poder presentarlo antes. Debería ser el 26 de septiembre. Es el 26 de septiembre, para ser más preciso. Sin duda iba a estar, ya haber llegado hace rato el oficio. Muy bien, les queremos agradecer, Valesca y Catalina, su participación. Muchas gracias. Si quieren, se pueden permanecer dentro de la sala, y ahora vamos a permitir que ingrese la representante de la Fundación de la Familia, la señora Bernardita Prado, con Nicolás del Piano, tengo entendido. Está enfermo. Tal vez tienen una presentación. Ya. ¿Viene usted, Bernardita, con Constanza? Muy bien, las dos. Muy bien. Muchas gracias una vez más, Catalina y Valesca. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí, por haber acogido nuestra invitación, y ustedes saben que estamos viendo este proyecto que es bastante relevante. Hemos escuchado a distintas organizaciones e instituciones y nos pareció pertinente invitarlos también a ustedes. Así que... Muchas gracias, señor presidente, también a todos los miembros de la comisión. También reiterar las excusas de la directora de la fundación, pero tenía una actividad con nuestra jefa, que es la primera. Así que vine yo en su representación. Muy bien, tienen la palabra entonces. Ustedes, si estiman conveniente que Constanza también opine, no hay ningún problema. Sí, me encantaría. Ustedes determinen, nos piden... Puede complementar las cosas que yo diga. Bueno, nuestra posición va a ser un poquito distinta a los colegas anteriores, porque en el fondo nosotros aquí venimos a contar la experiencia. Perdón que la incomode, el micrófono se prende debajo del mismo micrófono para que pueda quedar. Estamos grabando tal vez Andrés mueve los ahí vasos. está bien, ¿o no? Sí, ahí está. Ya. Para que no le incomoden ahí. Bueno, gracias. Como les decía, yo soy abogado, así que entiendo el rol de intervenir en el articulado. Nosotros más bien queremos contar nuestra experiencia de trabajo con familia y cómo a nosotros nos aplica esta ley en nuestro quehacer. Muy bien. Bueno, nosotros somos una ONG de derecho privado, pero de interés público. Pertenecemos a la red de 7 fundaciones de la presidencia. Nuestra presidenta de la fundación es la primera dama, y nos relacionamos con el gobierno a través del gabinete de la primera dama. Fuimos creados ya casi hace 30 años, en el año 90. Tenemos 28 años de experiencia en trabajar con familias, ¿no es cierto?, y en familias y su entorno comunitario, es decir, la relación de estas con la comunidad, y en general se trata de familias de entorno vulnerable, dada la característica de los territorios. También nuestra misión, como dice ahí, es fortalecer los vínculos de los integrantes de la familia y de estas familias con su comunidad. En el fondo estamos haciendo ciudadanía, estamos construyendo tejido social. Nuestra metodología, procesos formativos, relacionales y de participación e integración social. Es decir, todas nuestras acciones están encaminadas a instalar
competencias, habilidades en las personas con las que trabajamos, ya sea niños, jóvenes, adultos mayores, etcétera, que también incentivar los vínculos al interior de su familia y de estas integrarlas y hacerlas partícipes, crear redes con la comunidad. No, bueno, nosotros somos una entidad ejecutora, ejecutamos 3 programas, como les decía. El primero, el más antiguo, que es de 1990, es el programa de desarrollo familiar, que consiste en centros familiares. Tenemos 14 centros que están presentes en 14 comunas, en 8 regiones del país. Se las puedo mencionar: sí, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo. Estamos también en Curicó, Talca, Coronel, Talcahuano y Puerto Montt. Y en la región metropolitana estamos en 5 comunas: en La Pintana, en La Florida, en San Bernardo, en Recoleta, en Peñalolén. Con eso no desconozco el trabajo de ustedes mucho, porque en Linares no están ni en Cauquenes tampoco. Necesitamos más presupuesto. No, es que deberían haber puesto una en Talca o Curicó y otra en Linares o Cauquenes. La verdad pero es se que concentraron en el norte de la 7ª región. Exactamente, y no pero centralismo están regional. En vías de cambio, eso estamos tratando de ampliar la cobertura. Bueno, así que todo lo que está hablando papi es nuevo. El programa de, bueno, este programa de desarrollo familiar, el financiamiento se recibe a través del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. El segundo programa que manejamos, que es del 2016, antes estaba radicado en otros organismos del Estado, desde la Subtel, después pasó a la Subsecretaría de Prevención del Delito, y el 2016 a nosotros el financiamiento lo recibimos a través del Ministerio de Desarrollo Social. Y este programa consiste tiene 2 objetivos, digamos. Uno, alfabetizar y capacitar digitalmente a la familia, a los ciudadanos que concurren a estos telecentros. Y el segundo es proporcionar una plataforma digital para que las personas puedan usar toda la oferta de trámite digital que tiene el Estado. Obviamente para abaratar, ¿no es cierto?, todo lo que es trámite y diligencia que se pueden usar gratuitamente y a través de Internet. Por último, este programa está en todas las regiones de Arica, Punta Arenas. Son 81 telecentros. Y Chile Cuida es un programa al cual nosotros le tenemos mucho cariño, porque es un programa que partió como piloto en la Fundación, fue creado en la Fundación y ya escaló como política pública. Partió el 2015 y consiste en brindar asistencia a familias que tienen en su interior a un adulto mayor en situación de dependencia. Y a su vez este adulto mayor es cuidado por un miembro de la familia. ¿Cuál es la asistencia que se entrega? Tanto, al enfermo como a la cuidadora familiar. Se le provee de una cuidadora formal que se llama, que reemplaza a esta cuidadora familiar, 2 medias jornadas en la semana, y durante ese tiempo de respiro que nosotros le llamamos, la cuidadora familiar puede tener un momento de formación, de distracción y de contención. Esto que digo es muy importante porque en general las cuidadoras familiares son mujeres adultas mayores y con esta carga del cuidado a este enfermo, que es 24/7 todo el año, normalmente se convierten en el corto andar en adultas mayores en situación de dependencia y se va perpetuando este círculo vicioso. Esa es la gran finalidad y el obstáculo que quiere superar el programa Chile Cuida. También nuestro financiamiento de Chile Cuida viene a través del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, ¿cómo entendemos a la familia? Ahí suscribimos plenamente la definición del proyecto de ley, porque efectivamente, en el fondo, núcleo fundamental de la sociedad ya archiconocido, ¿no es cierto?, está en nuestra Constitución, que está compuesta por personas que están unidas por vínculos de parentesco o de relación de pareja, en que hay relaciones afectivas, ¿no es cierto?, de apoyo mutuo, y que en general se comparte un hogar común, no es obligatorio, y también que existen estos lazos, ¿no es cierto?, de protección
cuidado y sustento entre ellos. Lo que más a nosotros nos importa es justamente este componente del cuidado y de la protección. Nosotros reconocemos los cambios, ¿no es cierto?, y la diversidad de la familia en el país hoy. De hecho, el año 2014 nuestra fundación cambió su nombre, se llamaba Fundación de la Familia y cambió a Fundación de las Familias, justamente para reconocer este distinto devenir y forma de cómo se dan las familias hoy. También es muy importante tener en cuenta en el trabajo con la familia toda la incidencia que tienen los cambios culturales y los roles al interior de la familia, respetando obviamente los derechos y la dignidad y el desarrollo que deben tener cada uno de los miembros al interior de la familia. ¿Me podéis pasar la lámina? Gracias. No obstante, este dinamismo que reconocemos, hay cosas que se mantienen inherente a la naturaleza de la familia, y este es el rol de cuidado y protección. O sea, la familia debiera ser el lugar por esencia donde las personas se sienten cobijadas, se sienten apreciadas por lo que verdad son, que en el fondo cada familia debiera ser un sistema, ¿no es cierto?, con una identidad propia, con costumbres propias y parte de un núcleo donde existe esta relación de protección entre unos y otros. También donde el primer sistema que recibe la relación de las personas. Un niño se mira en los miembros de su familia, es el primer referente que tiene espejo de cómo se le valora o cómo se le aprecia. O sea, por eso es tan importante una familia sana, con vínculos sanos, donde el niño pueda desarrollar todas sus potencialidades. Al revés, una familia tóxica genera ciudadanos con problemas que después se perpetúan en la adultez y se perpetúan también roles negativos. Y por último, la familia en este rol protagónico en la comunidad. O sea, son las familias las que permiten hacer comunidad, hacer sociedad. Ahí se aprende a participar, a respetar a los otros, la democracia, en fin, los valores de convivencia social en la familia, la gran sostenedora y multiplicadora. Cómo nosotros trabajamos, un modelo sistémico y ecológico. Sistémico, nos gusta hablar de una comparación de estas gotas de agua que caen en el mar, donde se provocan aureolas que se van expandiendo, ¿no es cierto? O sea, nosotros trabajamos con una persona, cualquiera sea ella, niño, mujer, con capacidades diferentes, etcétera, y se impacta en ella a través de la formación, a través de su relación con otros en la fundación, pero también se impacta en su familia y luego esta familia impacta la comunidad. Ecológico, ¿por qué? Porque el trabajo es totalmente pertinente al territorio donde estamos. No es lo mismo trabajar con familias en Antofagasta que familias en Coronel y familias en Puerto Montt. Puedo dar ejemplo, hay talleres de bochas para adultos mayores o para personas con capacidades diferentes, que han realmente sido un éxito en inclusión y en participación. Por otra parte tenemos huertos verdes, que son distintos los huertos verdes en el sur que en el norte. No me voy a extender más en esto, pero esa es como la originalidad de nuestro trabajo. Y por último, creo, y me gustaría hacer hincapié en esto, en general en la oferta pública donde hay algún trabajo con familia, siempre es de intervención para paliar una acción o situación de precariedad ya instalada. Nosotros, en cambio, actuamos en prevenir, en fortalecer los factores protectores de la familia. Y eso es muy importante porque, en el fondo, ¿cuánto vale una familia sana? ¿Cuánto le ahorra al Estado en cuidado, en salud, en educación, en baja delincuencia, etcétera? Entonces, ese es el fin último de nuestro trabajo. Ahí yo les hablé de la fundación, les hablé de nuestro trabajo, ahora un poco caracterizando los usuarios. La verdad que son mayoría mujeres, pero también versus los hombres 60-30, o sea,
casi 64 versus 30 y algo. Ha cambiado un poco esa cifra. Las personas que trabajan son de todos los rangos etarios, niños, jóvenes, adultos mayores, y hay una caracterización también de las familias de estos participantes. En general, casi el 50% son familias biparentales, donde los progenitores son papá y mamá con hijos, pero también hay familias extendidas, hay familias de monoparentales con jefatura femenina, hay familias unipersonales, que pareciera una contrasentido, pero son familias en general compuestas por adultos mayores, y ahí vemos que si hacemos el cruce entre las unipersonales y las familias extendidas, estamos llegando a la población adulto mayor, que es hoy una prioridad para el gobierno y que para nosotros es un trabajo muy enriquecedor. Por último, nuestra relación con Mideso, como ya les dije, financia el 75% de nuestro programa, o sea, 2 de 3. Por lo tanto, nuestra relación es fluida, es cotidiana, y estamos en conversaciones permanentes. Por eso que para nosotros es importante la definición que se da de familia en esta ley, y también cuando la ley habla en la letra X, ¿no es cierto?, del artículo 3, si no me equivoco, de que hay que tener la perspectiva familiar para evaluar programas y política pública. También nos importa muchísimo, porque es un componente que es muy relevante tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo un programa que se aplica a la familia en su conjunto, en este modelo sistémico como hablamos, a programas que van a personas definidas como niños o jóvenes en compartimentos estancos. Y por último, me gustaría relevar el aporte que es para nosotros trabajar con el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros, si bien somos una organización privada, somos de interés público, por tanto podemos aprovechar las ventajas de los dos sistemas. O sea, como organización privada sin fines de lucro, podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe. En cambio, y tenemos un financiamiento público garantizado, que eso es muy difícil encontrar en fundaciones o corporaciones equivalentes a las nuestras. Y por otra parte tenemos la ventaja por sobre el ministerio, que ellos solo pueden hacer lo que la ley les permite. Así, esta flexibilidad de la fundación para pilotear programas, para en el fondo proponer políticas, creo que es una herramienta muy útil y que no hay que perderla, digamos, en este nuevo contexto. Eso sería lo que yo puedo Muchas gracias, señora aportar. Bernardita, por su posición. Queda abierta la posibilidad. Una sola pregunta: como ustedes son la Fundación de la Familia, en su trabajo y en la implementación de sus políticas sociales, ¿qué entienden hoy día ustedes por familia? Como le digo, nosotros adscribimos a esta definición pero, de la ley. pero antes de, o aplicaban ese mismo criterio en su... En general, lo que pasa es que para nosotros, señor presidente, la familia definida como este grupo de personas, ¿no es cierto?, que están unidas con una relación o de parentesco o de pareja, pero lo más importante es esta cohesión en torno a factores protectores, de cuidado. Es este grupo de personas que se protege y que se cuida en un espacio determinado y que es distinto a otros que tienen características que los representan. Sí, porque creo que fue el diputado Andrés que hizo una observación que no está definido el concepto de pareja en la legislación chilena, ¿no? ¿Fue usted? No, de pareja. Porque nosotros hablamos de pareja. Yo aquí. Entiendo que la pareja ya se definió en el acuerdo de unión civil. ¿Sí? Creo. ¿Está definido? Sí, o la fundación. Sí, no, está. No, la Fundación Jaime Guzmán fue la que dijo que no estaba definido el concepto de pareja. Yo creo que eso aquí me estoy metiendo en otro, pero estoy casi segura que sí. No, es que si es efectivo aquello, la observación de ellos está bien hecha. Porque si no está definido pareja y nosotros estamos metiendo en el concepto de familia pareja sin que esté definido qué se entiende por... No, si está bien. Pero...
En el fondo, claro, ¿por qué hacen la distinción entre pareja y vínculo de parentesco? Es porque evidentemente los cónyuges no tienen parentesco. Como después la ley es aplicada por seres humanos, que pueden tener distintas visiones, entonces mientras no tenga claro el concepto de pareja, pueden decir, pero yo entiendo pareja, una relación heterosexual y no lo vamos a sacar de ahí, y ese funcionario público va a decir que eso para mí es pareja. Y el concepto tiene un concepto mucho más amplio que ese. Es que yo creo que el acuerdo de unión civil, casi que le ha puesto como me llamo Rita Prado, es que lo define. ¿Sí? Porque antes no se definía. Pero... En todo caso, no venía preparada para contestar esa pregunta, pero se la puedo averiguar. Sí, pero lo que pasa es que es delicado, porque si no estuviera, vamos a tener que, a lo menos en esta ley, ponerlo en esta ley y definirlo o incorporarlo en la parte correspondiente. Claro. Sí. Bien, honorables diputados, está abierta la palabra para las consultas que ustedes estimen conveniente hacer a la Fundación de las Familias. O a la una. Diputado Cosme, ¿quiere usted intervenir? Muy bien, diputado Cosme, tiene la palabra. Gracias, presidente. Cuando uno tiene catástrofes de familias que necesitan apoyo, lo que eventualmente uno encuentra también de que hay familias que no sé cómo las tienen ustedes identificadas para ver si requieren intervención. Por ejemplo, en los sectores rurales se da todavía que hay familias numerosas y mujeres, a veces madres solteras con 5 o 6 hijos. Entonces yo creo que esa sería una buena forma también de poder ver una política pública que apunte justamente a apoyar a aquellas familias, en este caso mamás, cuando hay tan bajo control de natalidad. Entonces yo creo que es fundamental también tener una visión de ese tipo de familias, porque hay muchas que hacen un tremendo esfuerzo, temporeras la mayoría, que tienen varios hijos y que no tienen ningún apoyo estatal, como debe marcarse la diferencia con el resto de otras familias, donde hay más de un proveedor. Eso, presidente. Muy bien. ¿Alguna consulta? Señora Bernardita, si quiere contestar, tiene que encender el micrófono, por favor, debajo. Lo que yo le puedo contestar al diputado Cosme en el sentido que evidentemente, claro, hay que cualquier política, cualquier programa tiene que estar muy definido a qué público para que sea eficiente y no sea un mal gasto de recursos. Ahora, en nuestro caso, nuestros centros de partida es una oferta totalmente gratuita. Y lo otro es que no hay ningún requisito de ingreso. Entran todos los que quieran, en la medida que haya, por supuesto, cupos, pero normalmente hay un abanico tan grande de posibilidades que nuestro anhelo es poder trabajar con las familias que se acercan. Perdón, señora Bernardita, ¿a qué universo más o menos llegan ustedes en todo el Nosotros país? trabajamos con más o menos 20.000 personas. Ya. ¿20.000 familias o personas? No, 20.000 personas, estoy hablando en el programa de desarrollo familiar. Ahora, en Telecentro llegamos alrededor de 65.000 usuarios más o menos, y en el programa Chile Cuida, como es una atención tan específica, son como 1.000 personas. Correcto. Muy bien. Honorables diputados, ¿alguna consulta? Bueno, les queremos agradecer la exposición de ustedes, muchas gracias, porque nos permitió a algunos que ignorábamos la Fundación de la Familia, saber lo que hace la Fundación de la Familia. Yo no tenía la menor idea que existía hace 28 años, así que he quedado muy gratamente impresionado, ilustrado sobre algo que ignoraba que existía. Sí. Y no, de verdad, ignoraba absolutamente que existía. Bueno, se creó con la llegada a la democracia. Sí, yo sé, por lo que me he informado hoy día. Leonora Yarzún. Sí. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Bien, queridos diputados, ¿alguna observación antes de... Sí, diputado Joaquín. Presidente, solo consultar respecto a los plazos que tenemos para la discusión en general. Si que justamente lo estábamos conversando con el secretario. Señor secretario, ¿usted podría ilustrar de nuevo a la comisión sobre los plazos que tenemos? Presidente, en la sesión del... el proyecto está con urgencia simple y vence a principios de octubre.
El 4 de octubre me parece que es. El 4 de octubre. Y tenemos todavía varios invitados pendientes. Sí, Sí. Sí, esa es la idea, le vamos a el solicitar ideal, al... Sí, es que la reunión, pues si no alcanzarían a escucharlos a todos. ¿Cuánto nos... ¿Para cuántas sesiones? Calculo así, aproximadamente 10 invitados entre particulares e instituciones, aproximadamente 10. Pero... Me refiero, pero ¿cuántas sesiones más o menos nos llevaría eso? ¿Unas 2 o 3 más? 3 más por lo menos. Y ya. Entonces, el 25, el 16 estaríamos votando, si escucháramos a todos. De octubre. De octubre. A no ser de que el Ejecutivo no le renovara la urgencia simple y tendríamos que votarlo ya. Sí, pero espero que... ¿Alguna consulta, observación? ¿No? Lo de las indicaciones se van a presentar desde ahora ya. Sí. Podríamos fijar un orden de invitados para terminar con los invitados y después empezar ¿Qué invitados votarlo directamente, el proyecto. ¿Qué instituciones nos quedan, secretario? Instituciones, o sea que son casi puras instituciones. Bueno, de partida 2 exministros de Desarrollo Social, don Joaquín Lavín y Pablo Barras. Como todas estas fechas. Sí. Hogar de Cristo, Sí. Universidad Católica. Está la ex subsecretaria de Evaluación Social, Soledad Arellano. Universidad San Sebastián, Universidad Adolfo Ibáñez, Fundación Nuevos Vínculos, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, Instituto de Igualdad, Fundación Iguales. Aquí hay un señor Joaquín Lavín también invitado. Como exministro. Yo creo que a él podríamos evitarlo. ¿Ah? No, yo creo que sería bueno que el secretario para la próxima sesión nos tuviera acotado esto de tal manera de que aquí al 9 de octubre tuviéramos terminado todo el proceso de los invitados. De tal manera que invitamos a 4, 3. ¿Ya? ¿Les parece que de aquí al 9 de octubre tuviéramos cerrado el capítulo para empezar a votar ya? Sí. ¿Ya? Sí. Sí. Y si no viene, no viene nomás. Ya, sí. Nada más. El exministro Arraza ya, por tercera vez, y si no viene, no viene nomás. No obligamos a nadie. Muy bien. ¿Se acuerda entonces? De aquí al 9 cerramos la sesión de invitados. Audiencia se cierra. El 9 sería la última. No se ha votado. No, es decir, el 9 cerraríamos el proceso de invitados y significaría que el 16 de octubre iniciaríamos el proceso de votación en general. O incluso podríamos el 9 a lo mejor votarlo en general. El 9. ¿Les parece? ¿Les parece? Acordado entonces que el día 9, que el día 9 de octubre votaríamos, después de escuchar los últimos invitados, votaríamos en general el proyecto. El 9 de octubre. 3 sesiones más. Sí, ya, por haberse cumplido lo que otra sesión, se levanta. Muchas gracias. Thank you.